Hola chiquillos, el video de esta ocasión lo voy a grabar con cámara. Quiero intentar utilizarla. El tema está que se ve un poco lenta, tiene que ver con el wifi, así que si me ven moviéndome más lento de lo que estoy hablando, tiene que ver con eso, ¿vale? Entonces chiquillos, vamos a partir hoy día con como un recuento de todo lo que ha tratado estas semanas de actividades virtuales, ¿ya? Vamos a partir esta vez, eso sí, con la interpretación de mapas. La interpretación de mapas tiene que ver con entender qué información nos está entregando estos documentos. Es súper importante saber cómo interpretar un mapa, porque pasa de ser un simple dibujito a un montón de información reunida en una imagen. Entonces, es importante. En este mapa, por ejemplo, que tenemos en la pantalla, ya lo vimos en una actividad anterior, pero si los recuerdo, este es un mapa económico. Ahí lo dice. Recuerden siempre que ver ciertas partes de los mapas. Acuérdense. Título, eh, los toponimios. Los toponimios son los nombres de lugares, ¿ya? La simbología. Entonces, entre esas tres cosas, uno ya podría decir, ah, mira, yo ya sé de qué va el mapa. La escala me ayuda a saber cuál es la medida. Y los paralelos y meridianos, que los vamos a tratar después, como recapitular. Acuérdense que lo primero que hay que hacer es identificar de qué está hablando este mapa. En este caso habla de economía, entonces pensemos, uno podría decir, ah, ya podría hablar de la cantidad de cosas que venden, la cantidad de cosas que compran. Sí, podría ser. En este caso, según la simbología, habla más bien de los recursos principales del lugar. Entonces, es económico, sí, pero en este caso está relacionado a los recursos naturales. ¿Se fijan? Después, bueno, la idea es que uno identifique de qué está hablando, qué tipo de mapas es, ¿ya? Y, y vaya haciéndose ciertas preguntas. ¿Qué información puedo obtener? ¿De qué me sirve? ¿Qué puedo sacar de aquí? En este caso, en el mapa político de América, político, acuérdense que se refiere no a los partidos políticos, se refiere a la división administrativa del territorio. ¿Ya? En ese caso, aquí está hablando de los países, ¿cierto? Sencillísimo. Se fijan un poquito, los paralelos y los meridianos en este mapa se ven distintos, porque esto es un planiferio y esto es como un segmento de un globo terráqueo, en plano obviamente, pero es como sigue la misma idea. Bueno, entonces los mapas nos sirven para obtener información mediante una imagen. Nos pueden entregar información del territorio, del relieve, de la economía, de la población, de la administración de los lugares. Hay muchos tipos de mapas. Ya, en este caso, por ejemplo, teníamos este de recursos naturales y tenemos este de acá que es de político. Van a aparecer algunos otros que tienen que ver con mapas físicos. Los mapas físicos son estos que tienen como colores. Por ejemplo, a ver, creo que hay uno por acá abajo que nos puede servir. Este es un mapa físico. Si se fijan, los colores más oscuros representan lugares más altos y los, perdón, no más altos, con mayor altitud. Después les voy a explicar cuál es la diferencia entre eso. Y los lugares más claritos, en este caso el verde claro, son los lugares con más bajitos. Eh, Después vamos a hablar un poquito de qué trata eso. ¿Ya? Después hablamos de las coordenadas geográficas y la ubicación absoluta. Eso quiere decir el lugar donde se encuentra un punto en el mundo, ¿ya? En el planiferio, en el mapa. Para eso, antes de hablar de ubicación absoluta y todo eso, tenemos que saber qué cosas nos ayudan a ubicar o a encontrar esa ubicación absoluta. Para eso, la actividad primero era recordar o ver si ustedes se acordaban de y ya dejó de grabar, así que vamos a sacar la cámara. Ya. Quizá cuánto rato estuve ahí sin grabación, no importa. Eh, ya. Entonces, chiquillos, la idea entonces de esto era que ustedes ver lo que ustedes se acordaban de esta línea imaginaria, si es que la habían visto años anteriores. Recuerden, polo norte, polo sur, lo que le rodea es el círculo polar ártico, círculo polar antártico, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio abajo. Y en el caso de acá al medio, línea del Ecuador. La principal línea imaginaria vertical, en este caso los meridianos, correspondería al meridiano de Greenwich, ya que es esa línea. Bueno, eso era básicamente. Después pasábamos de esa representación como globo terráqueo, lo pasábamos a este
el planisferio. Ya poníamos los nombres, los hemisferios, la misma idea larga. Aprovechando, en este mapa, mapa físico, planisferio físico, dice, físico se refiere en este caso a la forma del relieve. Por ejemplo, mientras más oscuro el color, más altitud. La diferencia entre altura y altitud, súper sencillo. La altura es desde el suelo a la parte alta de un objeto o de un cuerpo. Y la altitud es la distancia que hay entre el punto más alto y el nivel del mar. ¿Ya? Por ejemplo, yo mido 1,75. Esa es mi altura. Si yo me paro en la cordillera, voy a estar a una altitud X. ¿Ya? Porque no está midiendo con el suelo, está midiendo con el mar. ¿Ya? El mar es, bueno, se toma como una medida igual en todos lados, aunque hay algunas diferencias en el nivel del mar entre algunos océanos, pero no creo que sea como relevante para ahora. ¿Ya? Entonces, cuando vemos estos mapas, no significa que este sector café oscuro sea desierto. ¿Ya? Si logran ver, es la cordillera de los Andes en este caso, y la cordillera de los Andes no es un desierto. Si bien tiene clima de montaña, no abunda la vegetación, así en la parte alta de la cordillera, no es en sí un desierto. Hay sectores desérticos, claro. Bueno, después de eso, teníamos que ver, ok, ya sabemos cuáles son las líneas imaginarias, paralelos meridianos, ¿cierto? Pero vamos a recordarlo como corresponde. Dice, relaciono paralelos y latitud. Los paralelos, entonces, que son las líneas horizontales, ya que son estos círculos horizontales que rodean la Tierra, y que son 90 hacia el norte de la línea del Ecuador y 90 hacia el sur de la línea del Ecuador. La línea del Ecuador es la que divide el mundo en dos hemisferios, ¿cierto? Hemisferio norte y hemisferio sur. Eh, Esto es un círculo. En este sector se nota súper bien. A diferencia de los meridianos, que son semicírculos, miren. Es como que fueran gajitos de naranja. Ya, después vamos a ver los meridianos. O los vamos a retomar porque esto ya lo vimos. En teoría. Bueno, la principal línea imaginaria paralela es la línea del Ecuador, que divide el mundo en dos hemisferios. Hemisferio norte y hemisferio sur. Los paralelos sirven para la latitud. La latitud vamos a leer un pedacito para ver de qué trata ya, pero todavía no. Entonces, en este planisferio podemos ver los paralelos, que son estos horizontales, y que se van leyendo acá al lado el número. Se miden en grados. ¿Ya? Básicamente es la distancia que hay entre la línea del Ecuador y cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, esta línea del Ecuador, si yo pongo acá un punto, podría decir que está a 40 grados de la línea del Ecuador. Pero eso lo vamos a hacer cuando veamos la ubicación absoluta, cuando la retomemos. Ok, los meridianos. Misma. ¿Dónde están los meridianos? Para acá abajo. Meridianos y la longitud. Los meridianos son semicírculos que van de norte a sur. El principal de ellos es el meridiano de Greenwich y divide el mundo en hemisferio oriental y occidental. Oriental hacia el este y occidental hacia el oeste. Misma historia, se miden en grados. Y bueno, en este caso son 360 en total. Son 180 para el oeste y 180 para el este. La idea de los paralelos es que los de arriba eran 90 al norte, 90 al sur, 180 en total. Bien. En este caso, los meridianos son las líneas verticales que vemos y que se van a ver con estos números de acá arriba. Y también con grados. Ahora, para utilizar esto, basta con tratar de trazar una línea entre ambos. ¿En qué lugar se va a juntar? ¿Dónde chocan? Imaginariamente, recuerden que estas no son líneas que veamos en la naturaleza. Uno no va caminando y se tropieza con un meridiano o con un paralelo. Eso no pasa. Pero las personas se pusieron de acuerdo en que iban a decir, ya, ok, esto es así, es una convención, es un acuerdo. Y todos dijeron, ya, vamos a utilizar las mismas medidas. Ya, por eso son líneas imaginarias, pero que todos utilizan. Eh, entonces, hacíamos este ejemplo donde decíamos, por ejemplo, la F. La F está en el paralelo 40 y en el meridiano 160. Podríamos decir entonces que esta F se encuentra en 40 grados latitud norte y 160 grados longitud este. Es simplemente eso. Ustedes hicieron varias actividades con esto, espero que lo hayan podido resolver fácilmente. No es complejo, pero es necesario que le pongan como harta atención. En cuanto a los paisajes naturales, perdón, a describir paisajes,
Tenemos que saber diferenciar entre elementos naturales y artificiales o hechos por el hombre. Cuando describimos un paisaje, también es importante porque podemos ver la interacción humana, podemos ver elementos del paisaje que nos indican un clima, alguna característica del suelo. Ya, es importante. Por ejemplo, si vamos a describir un paisaje, tenemos que primero determinar qué elementos son naturales y cuáles artificiales. Las plantaciones, pese a que son plantitas, no están ahí por naturaleza, lo pusieron los seres humanos. Entonces una plantación, pese a que son recursos naturales, no son considerados elementos naturales del paisaje porque el ser humano los puso ahí. Igual que un edificio. Diferente es el caso de un río. Los ríos son elementos naturales porque están ahí de forma natural en el paisaje. ¿Ya? La idea también es que ustedes sean capaces de identificar las características del relieve, ver si hay montañas, valles, ríos, lagos, ese tipo de cosas. Recuerden que el relieve es eso, ¿ya? Es la forma del suelo. Eh, bueno, aquí en esta actividad nos daban algunos ejemplos: aguas superficiales, clima, flora y fauna. El clima, eh, el clima se puede ver eh, con un poquito más de dificultad que el resto de los elementos, pero basta con conocer el lugar. Por ejemplo, Valle del Elqui, región de Coquimbo. Por el sector donde se ubica, sabemos que es un valle transversal. Los valles transversales tienen un clima seco, ¿ya? Pero que aún así tienen estaciones lluviosas, tienen ciertos periodos en el año donde sí llueve, a diferencia del norte. Entonces podría ser una zona semidesértica o zona eh, más mediterránea con una estación seca prolongada. Ahí podríamos entrar en una discusión y ver qué tipo de clima es. Podríamos buscarlo incluso. Bueno, y la descripción del paisaje, bueno, lo mismo que les había dicho, tenía que ver con describir si es un elemento natural, artificial, el clima, el relieve, la forma. Es eso. Ya, eso es lo que respecta a la historia. Voy a hacer un repaso rápido por las fichas, para ver si se me queda algo en el tintero. Les recomiendo que vayan leyendo bien esto. Ya, les puse estas imágenes también que les van a ir ayudando a estudiar. En el libro, en la guía, es la misma información, está un poco escrita distinta. Simplemente eso. Si se fijan, son actividades muy parecidas. Completen esto, les dejé un video con las respuestas, pero la idea es que ustedes lo hagan por su cuenta. ¿Ya? Latitud y longitud, ubicación absoluta. Recuerden que las coordenadas geográficas es el punto donde se interceptan un paralelo y un meridiano. ¿Ya? Ahora, quizá alguien esté preguntándose: profesor, ¿y qué pasa si está en un punto donde no hay un paralelo o donde no hay un meridiano? ¡Ja! En este caso, chicos, se utiliza una medida adicional que se les llama minutos y segundos. Y en este caso no se refiere a los del tiempo, pero se les da ese nombre. Por ejemplo, podría estar en 40 grados, no sé, por 10 minutos y 20 segundos, latitud norte. Y eso daría una ubicación más por aquí. Eh, no lo vamos a utilizar, obviamente, es simplemente agregarle complejidad, pero es bueno que conozcan que eso existe. Y aplica para meridianos y paralelos. Ya, chicos, creo que eso es todo. A ver, esto sería lo otro. Sí, esta actividad debería estar hecha, chicos. Recuerden que son las actividades de las fichas que la deben hacer en el cuaderno. Y las del libro que, bueno, si tienen el libro lo pueden hacer en el libro. Si no tienen el libro, la idea es que, claro, vayan escribiendo, por ejemplo, página 80, respuesta, actividad 1, bla, bla, bla. Y van escribiendo. Tengan súper presente, chicos, tienen que mandar la actividad realizada al correo del profesor que corresponda. Si es de historia o ciencias naturales, a mí. Pero si es de matemáticas, si es de lenguaje, si es de educación física, a los profesores que corresponden, la profesora Edita, la profesora Gabriel. ¿No? Chicos, voy a grabar ahora el video de ciencias naturales. Chau, chau.